Marcos, se me acumulan las preguntas. Tengo aquí la tablet apuntando cosillas, pero Voy a bueno, intentar no ser te más voy a... sintético entonces. Voy con una de ellas. Hace muy poquito hablamos en este podcast sobre la libertad de expresión o la censura, que todo bebe de cuando se pasó Juan Sotoibás a hablar de la censura, la por censura y demás. Y creo que está muy relacionado con lo que hablamos ahora, ¿no? El pensamiento crítico, el tema de las ideas, ¿no? Pues bueno, hay diferentes corrientes. Hay unas corrientes que defienden pues, una libertad de expresión total, es decir, las ideas no delinquen. Hay otros que sí que defienden pues, que algunas ideas pueden tener consecuencias negativas, por tanto, hay que, de manera jurídica al menos, hay que limitarlas. Y Ujú. hay otros, pues bueno, que están un poquito, pues dependiendo del contexto, ¿no? Lo que hablamos, la importancia del contexto. ¿Qué opinión, qué visión tienes tú acerca de las ideas, de la libertad de expresión? ¿Debemos ser capaces de crear una sociedad o dirigirnos hacia una sociedad que sea capaz de tolerar hablo de las ideas, no hablo de las acciones? ¿O Mm. piensas que el ser humano, que bueno, de manera innata, también viene acompañado por conflicto, deberíamos limitar en según qué contextos estas ideas pueden producir algún tipo de mal a nivel social? Ujú. A ver, buena pregunta. No soy maximalista en cuanto a la libertad de expresión, ¿no? Lo famoso, lo de gritar fuego cuando estás en un concierto, bueno, pues es libertad de expresión, sí, pero si mueren 50 personas, pues creo que tienes una responsabilidad por eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta, que no sé a quién se lo vi. Sí, Tim Urban, una gráfica que creo que es muy representativa, que pone a cada persona que tiene a su alrededor lo que llama un círculo de seguridad, ¿no? Seguridad física. Y luego, más allá de ese círculo, que es bastante estrecho de seguridad física, están tus derechos, ¿no? Y todo el mundo camina por ahí con un circulito alrededor rojo de seguridad física y luego de derechos. Entonces, cuando chocan derechos, simplemente chocan derechos, no alguien dice algo que no me gusta, que me ofende, que no sé qué, bueno, sí impacta mi derecho, pero no llega a ponerme en peligro. Pues yo en esos casos soy pro libertad de expresión. Oye, puedes decir lo que quieras, creo que las palabras no son violencia, que violencia es violencia. Y creo que también entramos en ese slippery slope que llaman los ingleses, ¿no? De que primero los golpes son violencia, después las palabras son violencia, después el silencio es violencia, después todo es violencia. Y hablamos de 40.000 tipos de violencia. Y al final, cuando todo es violencia, nada es violencia. Entonces, creo que tú puedes decir cosas que ofendan a otras personas, eh, pero que si lo que dices ya solapa o entra en esa zona de peligro, en esa zona de donde hay un peligro para esa persona, pues ahí ya creo que esa libertad de expresión es cuestionable y que no debería permitirse. No me explico. Si después esta persona publicar dónde vive tal persona y vamos a ir ahí a no sé qué, bueno, pues creo que eso no debería estar permitido, debería estar castigado, ¿no? En una sociedad ideal, Marcos, perdona que te interrumpa, podemos compensar eso que comentas con fomentar precisamente el espíritu crítico para que las ideas, por muy aberrantes que sean, que la sociedad sea capaz de pasarlas por un filtro, un espíritu crítico y que, bueno, pues que se creen en ideas, o piensas que esto es una utopía y que al final va a haber ideas que siempre Sería, van a acabar claro, haciendo daño de una manera u de sería lo otra? ideal. ¿Qué es lo que realmente necesitamos como sociedad? Que las ideas se debatan Ujú. de manera lógica y racional. Esto es muy difícil, ¿no? Y hay cosas que, que creo que son muy lógicas y muy sensatas, pero que es difícil. Bueno, si queréis nos metemos en polémicas, ya que estamos, ¿no? O sea, Adelante, Marcos. porque se entienda. O sea, por ejemplo, inmigración. Ujú. Temas de mujeres o de trans. Hay cosas que yo creo que ameritan un debate razonado, pero que están tan politizadas y que cuando las comentas la gente no piensa con esta mente racional, sino que piensa con la mente tribal, que no se pueden tocar, que son temas radioactivos. Y eso es un problema porque la gente no es tonta. Entonces, no es tonta, pero percibe que si toca ese tema va a ser tachado de lo que sea, ¿no? De racista, de machista, de transfobo, de lo que sea. Y esto es un problema, porque si no podemos discutir sobre ideas de manera racional, pues al final, ¿qué queda? O sea, digamos que las palabras y el debate es, es el antídoto de la violencia real, ¿no? Es decir, si no nos entendemos con palabras, nos tendremos que entender a golpes. Y la guerra civil o las guerras, ¿por qué ocurren? Porque las palabras no han funcionado. El debate, los argumentos, la lógica, la razón no ha funcionado. Pues quedan los golpes, ¿no? Entonces, si no somos capaces de debatir ideas de manera
razonada, honesta, con integridad intelectual, pues tenemos un problema importante. Y creo que no es, hay sobre todo ciertos temas que suelen ser, no es casualidad, suelen ser temas que tocan la moral y esas diferencias de valores entre las personas, donde esa mente tribal, esa mente primitiva, hace especial acto de presencia, siempre está ahí, pero hace especial acto de presencia y muchas veces se desactiva esa mente más racional, ¿no? Y esto, como digo, es un problema, porque si no podemos debatir estos temas, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, en un mundo ideal, las ideas se ganarían las mejores ideas. Ganarían las ideas que tienen más mérito y que más se aproximan a la verdad. Sabiendo que hay cosas, o sea, yo sí creo que hay ciertas verdades absolutas, universales, que también es un debate filosófico, ¿no?, sobre si la verdad existe. Yo creo que hay muchas cosas donde la verdad existe y es una verdad universal y real. Otra cosa es si podemos acceder a esa verdad con nuestro limitado cerebro, pero existe una verdad real y otras cosas donde no hay una verdad, tendremos que convivir, es una diferencia de valores. Volviendo al ejemplo simple, ¿qué es mejor? ¿Más justicia o más libertad? Porque al final justicia y libertad son dos valores que cuanta más justicia, menos libertad y al revés, ¿no? Bueno, justicia, sí, entendiendo justicia como igualdad, más que justicia. Entonces, hay cosas que no hay una verdad universal, que es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, y seguramente la alternancia tenga mucho sentido, pero creo que hay muchas ideas donde al final, si no somos capaces de como sociedad debatirlas con esa integridad intelectual que mencionaba antes, pues insisto, al final el peligro es que tengamos que pasemos de las palabras a los golpes porque no hemos sido capaces de resolver esas ideas con argumentos, ¿no?, con la razón.